Bienvenidos a su canal de noticias favorito, donde la verdad siempre sale a la luz. Hoy nos sumergimos en una controversia que ha encendido las redes sociales y ha generado un debate acalorado en México: las acusaciones de supuesto abuso de poder contra Angélica Rivera, la ex primera dama durante su tiempo en Los Pinos. Pero antes de que salten las conclusiones, vamos a desentrañar esta historia, analizar los hechos y escuchar las diferentes voces que están alimentando este torbellino mediático. Prepárense, porque este reportaje va a ser extenso y detallado. Queremos asegurarnos de que tengan toda la información para formar su propia opinión. Para entender el contexto debemos retroceder al sexenio de Enrique Peña Nieto, 2012-2018. Angélica Rivera, una actriz de telenovelas muy popular, se convirtió en la primera dama, y de inmediato su vida se transformó en un foco de atención constante. Su estilo, sus viajes, sus apariciones públicas, todo era analizado minuciosamente. Fue durante este periodo que surgieron las primeras sombras de controversia. El punto de partida de la polémica actual se remonta a una investigación periodística publicada por un medio digital de renombre. En dicho artículo se alega que Angélica Rivera utilizó su posición y su influencia como primera dama para obtener beneficios personales y favorecer a empresas relacionadas con su familia y amigos. Las acusaciones son variadas y abarcan desde la supuesta utilización de recursos públicos para gastos personales hasta la intervención en contratos gubernamentales para beneficiar a terceros. Uno de los puntos más explosivos de la investigación se centra en la adquisición de propiedades. Se señala que Angélica Rivera habría adquirido lujosas residencias a precios por debajo del mercado y que en algunos casos habría utilizado empresas fantasma para ocultar las transacciones. Estos señalamientos han resonado con fuerza en la opinión pública, especialmente en un país donde la corrupción es un tema sensible y recurrente. Pero, ¿cuáles son las pruebas que sustentan estas acusaciones? El medio digital afirma haber recopilado documentos, testimonios y registros que respaldan sus afirmaciones. Entre las pruebas presentadas se encuentran copias de contratos, registros de propiedades y declaraciones de personas que aseguran haber presenciado o participado en las supuestas irregularidades. Sin embargo, es importante señalar que la veracidad de estas pruebas aún no ha sido verificada por las autoridades competentes. Ante la magnitud de las acusaciones, Angélica Rivera ha emitido un comunicado oficial en el que niega rotundamente cualquier acto de corrupción o abuso de poder. En su declaración, la ex primera dama afirma que todas sus acciones durante su tiempo en Los Pinos se ajustaron a la legalidad y que siempre actuó en beneficio del país. Rivera califica las acusaciones como falsas y difamatorias y anuncia que tomará medidas legales contra el medio digital que las publicó. El comunicado de Angélica Rivera no ha logrado acallar las críticas. En las redes sociales miles de usuarios han expresado su indignación y exigen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. El hashtag #Angélica Rivera corrupta se ha convertido en tendencia, y miles de comentarios inundan las plataformas digitales, evidenciando la polarización de la opinión pública. Pero no todos son críticas. También hay quienes defienden a Angélica Rivera y cuestionan la veracidad de las acusaciones. Algunos argumentan que la investigación periodística está motivada por intereses políticos y que busca dañar la imagen de la ex primera dama. Otros señalan que las pruebas presentadas son insuficientes y que no demuestran ningún acto de corrupción. Para comprender mejor las diferentes perspectivas, hemos entrevistado a varios analistas políticos y expertos en temas de corrupción. La doctora de Turco Elena Ramírez, politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, señala que este tipo de acusaciones son comunes en el contexto político mexicano. Es importante recordar que en muchos casos, estas denuncias son utilizadas como herramientas de ataque político y no siempre se basan en pruebas sólidas. Por su parte, el Dr. Carlos López, experto en temas de corrupción y transparencia, afirma que la investigación periodística plantea interrogantes serias que deben ser investigadas a fondo.
Si las acusaciones son ciertas, estaríamos ante un caso grave de abuso de poder y corrupción que debe ser sancionado con todo el peso de la ley. La controversia en torno a Angélica Rivera ha escalado hasta el ámbito político. Varios legisladores han exigido a la Fiscalía General de la República, FGR, que inicie una investigación formal para esclarecer los hechos. Algunos incluso han propuesto la creación de una comisión especial en el Congreso para analizar el caso. El gobierno actual, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha guardado silencio sobre el tema. Sin embargo, se espera que la FGR actúe de manera independiente y objetiva para determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación penal. Este caso plantea varias interrogantes importantes. ¿Hasta qué punto es legítimo que una primera dama utilice su influencia para obtener beneficios personales? ¿Cuál es el límite entre la vida pública y la vida privada de una figura política? ¿Cómo podemos garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos? La respuesta a estas preguntas no es sencilla. Requiere un análisis profundo de las leyes, la ética y los valores que rigen nuestra sociedad. También exige un debate abierto y transparente, en el que todas las voces sean escuchadas. Pero la controversia no termina ahí. Otra arista del problema radica en el llamado conflicto de interés. Se ha señalado repetidamente la conexión entre Angélica Rivera y la empresa Televisa, donde ella desarrolló su carrera como actriz. Algunos argumentan que esta relación podría haber influido en las decisiones del gobierno de Enrique Peña Nieto, favoreciendo a la televisora en detrimento de otros medios de comunicación. Además, se han levantado voces cuestionando el papel de la prensa en este caso. ¿Han actuado los medios de comunicación de manera objetiva e imparcial? ¿O han utilizado la información para manipular la opinión pública? Estas son preguntas que también debemos hacernos para entender la complejidad de la situación. En medio de la controversia, la figura de Angélica Rivera se ha visto aún más polarizada. Para algunos sigue siendo una figura glamorosa y querida, mientras que para otros se ha convertido en un símbolo de la corrupción y el abuso de poder. La realidad es que el caso de Angélica Rivera es un reflejo de los problemas que aquejan a México: la corrupción, la impunidad, la falta de transparencia y la desconfianza en las instituciones. Es un caso que nos obliga a reflexionar sobre el papel de los funcionarios públicos, la ética en la política y la necesidad de construir una sociedad más justa y equitativa. Ahora bien, analicemos más a fondo algunos de los puntos clave de esta controversia. En primer lugar, la famosa Casa Blanca. Esta lujosa residencia propiedad de Angélica Rivera generó un escándalo mayúsculo en 2014. Se reveló que la casa había sido construida por una empresa que había recibido contratos gubernamentales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La polémica fue tan grande que Angélica Rivera se vio obligada a vender la propiedad y ofrecer una disculpa pública. A lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, surgieron otras acusaciones de conflicto de interés y corrupción que involucraron a funcionarios de alto nivel. Estos escándalos minaron la confianza de la población en el gobierno y contribuyeron a la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018. En segundo lugar, la supuesta intervención de Angélica Rivera en contratos gubernamentales. Se alega que la ex primera dama utilizó su influencia para favorecer a empresas relacionadas con su familia y amigos en la asignación de contratos de obras públicas y servicios. Estas acusaciones son difíciles de probar, pero han generado un gran debate en la opinión pública. En tercer lugar, la supuesta utilización de recursos públicos para gastos personales. Se ha señalado que Angélica Rivera habría utilizado aviones y helicópteros del gobierno para viajes privados y que habría gastado grandes sumas de dinero en compras de lujo y eventos sociales. Estas acusaciones han generado indignación entre la población, especialmente en un país donde millones de personas viven en la pobreza. Ahora vamos a analizar el papel de las redes sociales en esta controversia. Como hemos visto, las redes sociales han sido un factor clave en la difusión de las acusaciones contra Angélica Rivera. Miles de usuarios han utilizado las plataformas digitales para expresar su opinión, compartir información
y organizar protestas. Pero las redes sociales también pueden ser un arma de doble filo. La difusión de noticias falsas y la manipulación de la información son problemas graves que pueden afectar la opinión pública y generar confusión. Es importante ser críticos con la información que encontramos en las redes sociales y verificar su veracidad antes de compartirla. En el caso de Angélica Rivera, las redes sociales han contribuido a polarizar la opinión pública y a generar un ambiente de linchamiento mediático. Es importante recordar que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y que las acusaciones deben ser probadas ante un tribunal antes de que se pueda dictar una sentencia. Queremos reiterar la importancia de que las autoridades competentes investiguen a fondo las acusaciones contra Angélica Rivera y que se haga justicia. Es fundamental que se aclaren los hechos y que se sancione a los responsables, en caso de que se demuestre que cometieron algún delito. Su historia, lejos del glamour superficial que adornaba las portadas de revistas, era un relato complejo de ambición, talentos, sacrificios y una serie de obstáculos que pondrían a prueba su resiliencia hasta límites insospechados. La joven Angélica creció en una familia humilde, en un barrio modesto de la Ciudad de México. Desde niña soñaba con escapar de la monotonía de las limitaciones que la rodeaban. Veía las telenovelas con fervor, imaginándose a sí misma en la piel de las actrices, encarnando personajes llenos de drama, pasión y romance. No era solo un capricho. Era una necesidad profunda, un anhelo de expresar la tormenta de emociones que bullía en su interior. Cada lágrima derramada, cada sonrisa fingida, cada escena de amor apasionado, eran un espejo de sus propios sueños y frustraciones. Con una determinación férrea, Angélica se inscribió en el Centro de Educación Artística CEA de Televisa, la meca de las telenovelas mexicanas. La competencia era feroz, y entras cientos de jóvenes talentosos luchando por una oportunidad. Angélica no tenía contactos ni influencias, solo su talento, su belleza natural y una voluntad inquebrantable. Los primeros años fueron una prueba de fuego. Audiciones fallidas, papeles secundarios insignificantes, críticas despiadadas. La duda la asaltaba por las noches susurrándole al oído que quizás no era lo suficientemente buena, que debía rendirse y volver a su vida anterior. Pero Angélica se negaba a ceder. Cada rechazo la hacía más fuerte, más decidida a demostrar su valía. Finalmente, después de años de perseverancia, llegó su gran oportunidad. Un papel en una telenovela juvenil le abrió las puertas a la fama. Su belleza fresca y su talento natural cautivaron al público. Las ofertas comenzaron a llover, y Angélica se convirtió en una de las actrices más solicitadas de México. Protagonizó telenovelas exitosas, películas taquilleras y comerciales lucrativos. Su rostro adornaba las portadas de las revistas. Su nombre era sinónimo de glamour y éxito. Había alcanzado la cima de su carrera, el sueño que había perseguido desde niña. Pero la fama tenía un precio. Angélica se vio envuelta en un torbellino de compromisos laborales, entrevistas, eventos sociales y sesiones de fotos. Su vida personal se desdibujó sacrificada en aras de su carrera. La presión constante, la exposición mediática, la falta de privacidad, la agotaron física y emocionalmente. Se sentía como una marioneta obligada a sonreír y a complacer a todos, mientras su verdadero ser se consumía en la soledad. Los romances fugaces, las amistades superficiales, la adulación constante la dejaron vacía y desilusionada. Anhelaba una vida normal, un amor verdadero, una familia. Pero sabía que eso era un lujo que no podía permitirse. En medio de este caos, Angélica encontró un refugio en sus compañeros de trabajo, en aquellos que compartían sus mismos sueños y frustraciones. Se hizo amiga de actores, directores, escritores y técnicos, formando una especie de familia sustituta. Juntos compartían secretos, miedos y esperanzas. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, celebraban los éxitos y se consolaban en los fracasos. Angélica aprendió a valorar la amistad, a confiar en los demás y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Pero la vida tenía reservada una sorpresa aún mayor para Angélica.
Durante la filmación de una telenovela conoció a un hombre que cambiaría su vida para siempre, un político carismático y ambicioso con una visión clara del futuro de México. Su nombre era Enrique Peña Nieto. Desde el primer momento sintieron una conexión inexplicable, una atracción magnética que los arrastró el uno hacia el otro. Se enamoraron perdidamente desafiando las convenciones sociales y las críticas de la prensa. Su relación era un cuento de hadas moderno, una historia de amor improbable entre una estrella de telenovelas y un político en ascenso. Angélica encontró en Enrique el amor y la estabilidad que tanto anhelaba un compañero de vida, con quien compartir sus alegrías y sus penas. Su matrimonio con Enrique la catapultó a una nueva dimensión de fama y responsabilidad. Ya no era solo una actriz, sino la esposa de un político influyente. Su vida se convirtió en un asunto de Estado, cada movimiento suyo examinado y criticado por la prensa y la opinión pública. Angélica se adaptó a su nuevo rol con gracia y elegancia, convirtiéndose en una defensora de las causas sociales, en una embajadora de la cultura mexicana, en un símbolo de esperanza para los más necesitados. Se dedicó a obras de caridad, visitó hospitales y orfanatos, y se convirtió en la voz de los marginados. Su popularidad creció aún más, consolidando su imagen como una mujer ejemplar, una figura pública admirada y respetada por todos. Sin embargo, su felicidad no duraría para siempre. Cuando Enrique anunció su candidatura a la presidencia de México, Angélica se vio envuelta en una campaña política intensa y polarizada. La prensa y la oposición la atacaron sin piedad, cuestionando su pasado, su moralidad y su capacidad para ser la primera dama de México. Se la acusó de ser una oportunista, de casarse con Enrique por interés de utilizar su fama para promover su carrera política. Angélica se defendió con valentía, negando las acusaciones y defendiendo su amor por Enrique. Pero el daño ya estaba hecho. Su imagen se vio empañada, su reputación manchada por las calumnias y las difamaciones. Cuando Enrique ganó las elecciones y se convirtió en presidente de México, Angélica asumió su rol de primera dama con determinación y profesionalismo. Se dedicó a su trabajo con pasión, promoviendo la salud, la educación y el bienestar social. Se convirtió en un ejemplo para las mujeres mexicanas, demostrando que podían ser exitosas en sus carreras y felices en sus vidas personales. Pero a pesar de sus esfuerzos, las críticas continuaron. Se la acusó de ser frívola, de gastar el dinero público en lujos, de vivir en una burbuja alejada de la realidad de los mexicanos. Angélica trató de ignorar las críticas, pero el constante escrutinio mediático y la hostilidad de la opinión pública la afectaron profundamente. Su matrimonio con Enrique comenzó a deteriorarse bajo la presión constante. Las largas jornadas de trabajo, las diferencias políticas, la falta de tiempo para estar juntos, los distanciaron cada vez más. Las discusiones se hicieron frecuentes, los reproches amargos, el silencio insoportable. Angélica se sentía sola y frustrada, atrapada en un matrimonio infeliz que amenazaba con destruirla. Intentó salvar su relación buscando ayuda profesional, proponiendo soluciones creativas. Pero sus esfuerzos fueron en vano. La brecha entre ellos se hizo demasiado grande e imposible de superar. Después de 6 años de matrimonio, Angélica y Enrique anunciaron su divorcio. La noticia conmocionó al país. La prensa y la opinión pública se dividieron entre la compasión y la crítica. Algunos la apoyaron reconociendo su valentía y su honestidad. Otros la condenaron acusándola de abandonar a Enrique en el momento más difícil de su carrera. Angélica se enfrentó a la tormenta con dignidad y entereza, negándose a participar en el circo mediático y protegiendo la privacidad de sus hijos. Se refugió en su familia y en sus amigos, buscando consuelo y apoyo. Tras su divorcio, Angélica se retiró de la vida pública. Se alejó de las telenovelas, de la política y de los reflectores. Necesitaba tiempo para sanar sus heridas, para reconstruir su vida y para encontrar su propia voz. Se dedicó a sus hijos, a su familia y a sus amigos. Viajó por el mundo explorando nuevas culturas y conociendo gente interesante. Se dedicó a la meditación, al yoga y a la terapia, buscando paz interior y claridad mental. Lentamente, pero con seguridad,
Angélica comenzó a recuperar su alegría y su entusiasmo por la vida. Después de varios años de silencio, Angélica anunció su regreso a la actuación. Sus fans la recibieron con los brazos abiertos, ansiosos por verla de nuevo en la pantalla. Angélica volvió con una nueva perspectiva, con una mayor madurez y con una renovada pasión por su trabajo. Eligió proyectos que le permitieran explorar nuevos personajes, nuevos temas y nuevos desafíos. Se negó a encasillarse en el papel de la gaviota, buscando roles que le permitieran mostrar su versatilidad y su talento. Su regreso fue un éxito rotundo, demostrando que Angélica Rivera seguía siendo una de las actrices más queridas y respetadas de México. Pero más allá de su carrera artística, Angélica se dedicó a ayudar a los demás a utilizar su fama y su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Creó una fundación para apoyar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles educación, salud y oportunidades de desarrollo. Se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres, luchando contra la violencia de género y promoviendo la igualdad de oportunidades. Su labor social la convirtió en un ejemplo a seguir, en una inspiración para miles de personas. Angélica Rivera la Gaviota, que conquistó los corazones de millones, ha demostrado ser mucho más que una cara bonita y una actriz talentosa. Es una mujer fuerte, valiente y resiliente, que ha superado obstáculos inimaginables y ha salido victoriosa de cada batalla. Su historia es un testimonio de la perseverancia, la humildad y la generosidad. Es un ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad, de que el amor puede superar cualquier obstáculo, y de que siempre hay esperanza incluso en los momentos más oscuros. Su legado perdurará en el tiempo, inspirando a futuras generaciones de actrices, de mujeres y de mexicanos a luchar por sus sueños, a defender sus ideales y a hacer del mundo un lugar mejor. Angélica Rivera la Gaviota ha volado alto, muy alto, y su vuelo seguirá iluminando el camino de muchos. Gracias por ver nuestro video.